Bienvenido a un ejemplo sobre cómo usar el T84 TVM Solver para determinar el monto de un préstamo. En este ejemplo, puede pagar un pago de hipoteca de $1,200 por mes. Ha encontrado un préstamo a 30 años con un interés del 8%. A. ¿Cuánto préstamo puede pagar? B. ¿Cuánto dinero total pagará a la compañía de préstamos? Y finalmente C. ¿Cuánto de ese dinero es interés? Entonces, para acceder al solucionador de TVM, presionamos Aplicaciones, ingresamos para acceder al menú de Finanzas e ingresamos nuevamente para acceder al solucionador de TVM. Ingresaremos todos los valores aquí, excepto el valor presente, que volveremos y resolveremos. N es igual al número total de compuestos, en este caso, los 30 años. Y debido a que los pagos son mensuales, también asumimos que los intereses se capitalizan mensualmente. Y dado que hay 12 meses al año, más de 30 años, es igual a 30 por 12, o 360. Entonces, podemos ingresar 360. También podemos ingresar 30 veces 12. Cuando presionamos Enter, calculará ese valor. La tasa de interés si es del 8%, entonces ingresamos 8. Ingresamos. Estamos resolviendo el valor presente, así que volveremos a esto, ingrese. Puede pagar un pago mensual de $1,200. Por lo que el pago es negativo 1,200. ¿Por qué estás pagando esa cantidad cada mes? Entrar. El valor futuro después de 30 años, el saldo del préstamo sería 0, por lo que ingresamos 0, ingresamos. Pagos por año. Usted paga mensualmente, por lo que los pagos por año son 12, que ya estaba allí. Entrar. Y los compuestos por año. Nuevamente, asumimos que el interés también se capitaliza mensualmente, así que dejaremos los compuestos por año en 12. Para esta última fila, dejamos en resaltado. Ahora, volvemos al valor presente. Para resolver el valor presente, presione alfa Enter. Esto nos dice que puede pagar un préstamo de $163,540 con 19 centavos. B. ¿Cuánto dinero total pagará a la compañía de préstamos? Bueno, estás pagando $1,200 cada mes durante 30 años. Volvamos a la pantalla de inicio presionando el segundo modo. Entonces, el dinero total que pagó sería 1,200, 12 veces, ya que hay 12 meses al año, 30 veces, ya que pagas por 30 años. Entonces, pagará un total de $432,000 durante los 30 años. C. ¿Cuánto de ese dinero es interés? Bueno, si paga $432,000, y este es un monto de préstamo, la diferencia sería cuánto interés terminará pagando. Entonces, 432,000 menos 163,540.19. 540.19. Nuevamente, tenemos el monto pagado menos el monto real del préstamo. Lo que nos da el interés total pagado, que es de $268,459 con 81 centavos. $9.81. Espero que hayas encontrado esto útil.